Pues ya estamos. Hola, 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 hola. Todos estamos muy contentos. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos muy contentos en una sesión del Queperio de verano, la sesión 11 del Queperio de verano. Ya nos quedan, después de esta nos quedan 4 sesiones. Así que estamos siendo altamente felices y sobre todo también viendo con ya un poquito de nostalgia, incluso todo lo que ha sucedido, porque pues ya ha sido un ratito que se ha ido yendo, entonces la verdad es que, pues más que nostalgia, también hemos sentido bastante, muy buena vibra, muy buenos sentimientos, el grupo del Queperio de verano, que son ustedes, la verdad es que muchísimas gracias. Las personas que todavía no han podido estar con nosotros o que quieren meterse, pues bueno, saben que pueden inscribirse, muchísimas gracias. Y el día de hoy toca una sesión bonita, de esas sesiones que dan esperanza, sesiones, bueno, todas dan esperanza, pero la realidad es que hoy es una sesión bonita que desafortunadamente también, a veces, dado el tema, la industria, muchos colegas y también muchos profesores, incluso me atrevería a decir, a veces llegan a confundirse porque de lo que vamos a hablar el día de hoy es muy común poderte confundir. Y la realidad es que la sesión lo dice por sí misma. La sesión del día de hoy es regeneración periodontal. Y esa regeneración periodontal pues vale la pena analizarla desde las bases. O sea, todo tiene que ver con un fundamento, con una base, con una finalidad. Y a grado tal de que hoy en día, pues, y me siento muy feliz de poderlo decir, eh, como lo he dicho en todo el Queperio, hoy en día, y pues sobre todo esta sesión, como todas, han sido libres de alguna finalidad comercial. Entonces, no hay ninguna compañía que esté detrás, incluso estando una compañía detrás trabajando conmigo, lo que sea, siempre me respetan la libertad de cátedra y la realidad es que hoy vamos a tener libertad de poder hablar de todo, como siempre, pero sin que pudiese generarse una mala interpretación porque pueda pasar de que, pues quiere vendernos un material, etcétera. No, la verdad es que no. De hecho, recuerden que el Queperio de verano y así como todos los proyectos Queperio, porque viene uno nuevo más que será una sorpresa para todos ustedes. Creo que esta semana lo andamos revelando. Toda la serie Que Perio ha sido una serie inspirada en la periodontología que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dado, ¿no? Y que evidentemente acarrea un fundamento específicamente científico, sí, tomando como referencia el periodontología e implantología. De hecho, lo único comercial que se puede encontrar al respecto es que adquieran el periodontología e implantología, incluso en este regreso a clases, adquieran el periodontología e implantología. Y bueno, eso me da una gran salvaguarda. Y al final, pues bueno, los proyectos que Perio han sido eso. Y el día de hoy vamos a hablar de regeneración periodontal. Y fíjense que es un tema que me atrapó desde mucho tiempo. Yo siendo estudiante de la facultad, siempre tuve la inquietud de que pues pudiese hacer alguna regeneración, de poder colocar algún biomaterial, etcétera. Y la verdad es que siempre para mí fue fascinante el pensar en que quizás el llenado óseo, con la colocación de algo, pues pueda ser benéfico. Y, y bueno, pues me encontré con varias disyuntivas. La primera es que puede ser, sí, altamente emocionante, pero recuerden que la periodontología no es de emociones, la periodontología es una ciencia, ¿no? Y es una rama de la odontología, es una especialización. Y pues sí, al final estamos tratando con seres humanos y puede ser muy emocionante el que puedas realizar un procedimiento quirúrgico. Ya platicamos de las incisiones, ya platicamos de los abordajes, del manejo del colgajo, incluso de los biomateriales, las herramientas para poder limpiar, etcétera. Estos procedimientos, pues bueno, son procedimientos muy especiales, ¿no? Entonces tenemos que curetear, etcétera, donde tenemos que manejar al paciente. Y son situaciones clínicas que llaman mucho la atención, porque son procedimientos donde pues estás abordando, ¿no? Y ese abordaje puede significar algo, ¿sí? Muy específico, sobre todo pensando en que queremos hacer un trabajo donde podamos nosotros mejorar las condiciones periodontales, mejorar al periodonto
Y la realidad es que todos tenemos buenos sentimientos con respecto al tratamiento. Lo que queremos es que el paciente pues mejore, que el paciente se sienta bien, que etcétera. Pero la realidad es que la cirugía periodontal como tal o cualquier tipo de cirugía, pues en ocasiones no es lo más agradable, ¿no? O sea, y eso lo hemos pensado. Y el hecho de que tú tengas que diseñar un colgajo, aquí estamos, por ejemplo, haciendo un diseño de preservación de papila, dado que hoy en día sabemos que la papila es una situación, es una condición anatómica clínica que es difícil de preservar. Y bueno, pues aquí tenemos un paciente en malposición dentaria que después lo llevamos a orto, ¿no? Y aquí estamos haciendo incisiones intrasurculares para poder levantar un colgajo de espesor total y poder curetear todo lo que es el tejido granulomatoso. De hecho, aquí nos damos cuenta que la malposición dentaria y la morfología y sobre todo la topografía del defecto, pues muchas veces sigue a la posición de la raíz, ¿no? Y entonces son situaciones que estamos evaluando. Ahora, ¿qué tanto un biomaterial, un relleno óseo puede ayudarnos a que pues el tejido se estimule, mejore y tenga una buena participación? De hecho, yo estoy por cumplir ya 20 años de periodoncista y eso para mí es algo muy especial porque el próximo año cumplo 20 años de periodoncista y antes pues estoy platicando a principios de los 2000 nos quedábamos con cirugías netamente de relleno óseo y de colocación de membrana. De hecho, la colocación de membrana era como que eh, lo mencionábamos como, bueno, hay que colocar la membrana, o sea, y pagando el ticket de ese viaje llamado RTG con la colocación de membrana, ya como que nosotros nos sentíamos un poco, pues, auspiciados, sobre todo esperanzados, ¿no? Auspiciados en esperanza, ¿no? O sea, pensándolo así. Y la realidad es que con el tiempo nos dimos cuenta que las colocaciones de membrana quedaban cortas, sobre todo la cicatrización era muy peculiar, muy particular y también con secuelas. Después llegó el Emdogain, ¿no? O sea, que fue es un salvaguarda a nivel mundial muy especial. No, ya lo hemos comentado con muchos colegas, hablar de un gold estándar es demasiado arriesgado porque en la biología no hay gold estándar. El gold estándar es el paciente. Realmente, a veces si el paciente se cuida, si el paciente tiene la mente clara, pues así le coloques lo que le coloques, incluso a veces hasta nada, y cicatriza muy bien. El Emdogain llegó a México en el año 2006, precisamente, y antes lo traíamos, pues de una manera, no quiero decir que ilegal, pero lo traemos como muestra médica, ¿no? Hay grandes profesores de la UNAM que fueron los primeros en utilizar el Ectogain, de los cuales hago mención, que fueron profesores míos, como es el doctor Ismael Flores, como es la doctora Carolina Gashida, que ella también en esa época maestra joven, que sigue siendo muy joven, pero en esa época pues recién egresada, entonces ellos utilizaban mucho el Emdogain, tenían grandes experiencias con el Emdogain. El doctor, hay muchos doctores, también en Monterrey, en Guadalajara, en León, Guanajuato, tenemos grandes, el doctor Adrián allá en Guanajuato también, que es miembro del ITI, también le colocaba mucho el Emdogain. El Emdogain se mezclaba con polvo líquido en esas épocas. No es el gel que ahora conocemos. Al final del día, y había mucha gente que estaba anti-Emdogain. Estamos hablando a principios de los 2000, porque pues histológicamente realmente la realidad es que el Emdogain tiene una acción histológica muy interesante y clínicamente no le habíamos dado la oportunidad. Además de que también la fundamentación de protección del coágulo que hace una membrana era una fundamentación muy especial, ¿no? Y esa fundamentación nos llevaba a que pues, sintiéramos un poquito de mayor seguridad o mucha seguridad con una membrana. Las membranas de RTG, ahora R o G, pues son membranas que son barreras que realmente sí protegen el coágulo, sí nos ayudan a una diferenciación celular especial. De hecho, hoy en día las membranas siguen siendo, no gold estándar, no vamos a hablar de gold estándar, pero siguen siendo la primera elección en cuanto a regeneración ósea
Y bueno, yo la verdad en lo particular he trabajado con muchas membranas y la realidad es que las membranas con las que trabajamos hoy en día son membranas que son abocadas principalmente hacia la implantología. Son membranas de alta resistencia, de absorción moderada. Realmente una membrana debe de tener una característica importante en cuanto a su manejo, etcétera. Pero la realidad es que hoy en día las membranas tienen una gran legitimidad y una gran fundamentación en el uso de regeneración ósea, en implantes, pero ya en periodoncia las membranas difícilmente están teniendo una gran fundamentación, aunque se siguen utilizando en muchos lugares, pero la realidad es que hoy con los biomateriales que tenemos, como el caso del Emdogame, etcétera, tenemos grandes posibilidades, ¿no? Y el Emdogame no aplica en su colocación, y yo sé que por ejemplo, hay muchos que son grandes conferencistas y etcétera. El Emdogame en su colocación no aplica. Sí, porque hablo de que puede haber muchas personas que son conferencistas y que son profesores y que a lo mejor esto se les haga muy básico, pero estamos con alumnos y con estudiantes y con colegas que están en la actualización que a lo mejor nunca han colocado Endogame, ¿no? De hecho, estaría interesante preguntar cuántos de ustedes aquí que nos están viendo en internet, en la caja de comentarios, pónganos cuántos han tenido experiencia con el uso de Endogame, cuántos les gustaría, y esto es independiente de cualquier compañía, cuántos les gustaría tener una capacitación clínica con estos biomateriales, incluso que están también en qué periodo de verano que podemos hacer una mesa clínica próximamente para hacer, para darles la mejor experiencia y la experimentación de cómo colocar el neogen y también cómo colocar membranas, ¿no? Cómo colocar membranas, porque realmente la estabilidad de la membrana hoy en día es una situación que no está en discusión, hay muchas técnicas de estabilización de membrana, que si suturas la membrana, que si utilizas tachuelas o tachines o chinchetas, como dicen en otros lugares de Latinoamérica, o que si utilizas suturas, ¿no? Suspensorias, o sea, tenemos grandes herramientas y grandes posibilidades pensando en la estabilización de la membrana. Déjenos en la caja de comentarios cuáles han sido sus experiencias con membrana, con Emdogame, en el caso de las abelogeninas, cuando aprovecho para mandarle saludos a todos, a Fernando Quispe, yo creo que es peruano, como Piero Quispe, jugador de los Pumas todavía, María Moré Villanueva, Nivia Gontan, Nivia, muchos saludos a mi querida doctora Nivia, saludos a Cuba, saludos a todos los lugares. Coméntenos cuáles han sido sus experiencias con los biomateriales, porque aparte eso nada más lo leemos, ¿sí? En la literatura y lo vemos en muchos lugares, pero la realidad es que hay países y hay lugares, hay sitios, hay alumnos que deben de tener sus primeras experiencias y yo creo que soy de la idea, sobre todo yo como profesor y como entrenador y como pues, miembro de un grupo colegiado, etcétera, la verdad es que yo soy de la idea de que cualquier colega que quiera abrirse en el campo de la periodontología y en la regeneración, sobre todo con biomateriales regenerativos, debe tener un buen entrenamiento. Este, hay muchos colegas que aprenden viendo, pero incluso hemos tenido discusiones y pláticas discusiones hablando desde el punto de vista científico, no discusiones de pelea de barrio, ¿no? O sí, discusiones de esas de la red social X o en foros peleándote, eso no significa nada, ¿no? Discusiones científicas, con la validez científica. Y la verdad es que hoy tenemos materiales de gran alta gama, ¿no? Como es el caso de las membranas, como es el caso del Emdogame, como es el caso de los sustitutos óseos, ¿no? Hoy tenemos materiales biomiméticos en todos los sentidos, pero la realidad es que yo soy de la idea como profesor de la facultad y como pues una persona que se ha dedicado a la docencia, que creo que la mayoría de las personas que puedan tener contacto con estos materiales sí requieren un entrenamiento previo. Yo sé que es muy distinto estar con paciente, ¿no? Y que la experiencia con paciente puede ser muy especial, pero la realidad es que hoy en día, pues por lo menos debes saber cómo viene el empaque, ¿no? Y cómo debes de abrir ese empaque si estás con paciente. Si ese empaque está estéril para poderlo tomar con tus guantes de entrada. Si el biomaterial tiene características como esta membrana que es la que utilizo yo mucho, que es una membrana que tiene una característica de bicapa, que tiene una propiedad
de una barrera que pueda estimular principalmente una estabilización del coágulo por una estructura en su superficie no tan lisa en la parte interna y en la parte externa una superficie lisa. Pues eso es importante que el colega lo sepa. Y esto es interesante porque hay muchas marcas y compañías responsables que sí se acercan con las escuelas, con las universidades, con los líderes de opinión para que hagan este tipo de entrenamientos, ¿no? O sea, qué mejor que hacerlo así, porque la realidad es que con un entrenamiento, ya yendo a paciente y ya viendo observacionalmente los protocolos, los manejos, eso puede ayudar de manera significativa. Por ejemplo, esta membrana tiene en su parte superficial unas letras que dicen OP, ¿no? Y estas letras que dicen OP nos dicen que la membrana tiene que ir en su porción superior, o sea, tiene que ir en contacto con el tejido blando del colgajo. Y la parte que está abajo, down, es la que tiene contacto con el hueso, con el coágulo, con el periósteo residual, ¿no? Porque estás queriendo regenerar un tejido duro. Y son cosas tan simples, ¿no? ¿Cómo es el manejo? También es importante mencionar que los asistentes conozcan también los biomateriales, porque no nada más es un asistente que esté sacando saliva, sino que sepa que se va a colocar un implante, que se va a colocar una membrana, que se va a colocar un sustituto óseo. Todo esto tiene una razón y una fundamentación de ser. Y la realidad es que hago esta mención porque debemos estar claros con los objetivos que queremos y debemos estar también muy centrados y muy abiertos con el reconocimiento de los resultados que se puedan obtener, ¿no? Esto es importante porque si yo levanto un colgajo, ¿sí? Periodontal, en este caso de un paciente con periodontitis, yo sé que el objetivo será un desbridamiento quirúrgico a través de un colgajo, que de hecho así se le llama ya al curetaje abierto, cirugía por colgajo, desbridamiento por colgajo. Recuerdo que hace 20 años, una gran doctora que también estimo mucho, la doctora Mari Carmen López Buendía, que le mandamos un gran abrazo, y también a la doctora Guadalupe Marín, madre académica de un servidor, que pues discutían, no me acuerdo bueno, no discutían, sino platicaban sobre cómo se tiene que llamar el curetaje abierto, ¿no? Y bueno, ya hoy en día tiene la validez. Realmente me acuerdo que se estaban apegando a los annals de periodontología del Journal of Periodontology. Y bueno, pues hoy sí sabemos que se llama cirugía de desvidamiento por colgajo. Y esa cirugía de desvidamiento por colgajo, o sea, llamada curetaje abierto, pues tiene la fundamentación principal de levantar un colgajo, tener acceso a la superficie radicular contaminada, limpiarla perfectamente bien y después, pues obviamente llevar el colgajo a un término de cierre primario para que el coágulo que se empieza como a acumular, que se empieza a acomodar en esta zona a nivel biológico, empieza a dar los factores propicios para la recuperación y la remodelación, sobre todo en este caso la reparación del defecto. Y que hay diferentes tipos de defectos periodontales, pero entonces aquí definamos algo, ¿sí? Y se puede dar una adherencia epitelial, siempre y cuando la estructura esté lo más limpia posible. Pero aquí definamos algo. No es lo mismo, y estamos hablando de un capítulo de regeneración periodontal, no es lo mismo aplicar conceptos de regeneración periodontal a bolsas periodontales, no es lo mismo. No es lo mismo aplicar conceptos de regeneración a pacientes sedéntulos porque ya la regeneración periodontal ya no es como tal periodontal, porque es un paciente déntulo, estamos pensando en regenerar un solo tejido, no es lo mismo. Ni tampoco es lo mismo la regeneración mucogingival, o sea, hay que centrarnos muy bien, porque luego me dicen, doctor, al paciente le falta hueso. Tú dices, ok, le falta hueso al paciente y bueno, ¿y qué? No, pues hay que ponerle más hueso. Y pues no es lo mismo poner hueso, un sustituto óseo a una persona que tiene dientes, que tiene defectos periodontales. En este caso, sabemos que es importante el analizar que la colocación de sustitutos óseos a nivel periodontal tiene una gran fundamentación en el uso y en la aplicación cuando existen bolsas periodontales. Pero hoy sabemos que esa fundamentación se ha ido actualizando y sabemos que un sustituto óseo
Para el tratamiento de una bolsa periodontal tiene grandes limitaciones, solamente el sustituto óseo, porque hay topografías de los diferentes defectos óseos. Ahora, hoy en día lo hemos visto, y sobre todo en un país del norte que tenemos aquí en México, sí, hoy en día hemos visto una gran tendencia de engrosamiento del fenotipo, no periodontal. Este engrosamiento fenotipo periodontal se llega a hacer evidentemente con sustitutos óseos, pero esto pensando en ortodoncia. Si a un paciente que se le hace ortodoncia, sí, y esto es interesante porque eso está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, precisamente los pacientes que se le están haciendo ortodoncia en Estados Unidos se están quejando mucho y de hecho hay un alto índice de demandas, de denuncias, porque se dejan fenotipos delgados, fenotipos altamente inestables. Y obviamente eso está llevando a que hay asociación de recesiones gingivales. Entonces, se ha visto que hay muchos pacientes con estas características y que obviamente empiezan a presentar sensibilidad dental. En pacientes con estas características, con situaciones de recesiones gingivales, sabemos que, y entonces dividiendo lo que es la visión de la regeneración, porque no es lo mismo la regeneración en bolsas periodontales, no es lo mismo la regeneración, el fundamento de regeneración en situaciones mucogingivales y tampoco es lo mismo la regeneración en una víspera hacia la implantología o la rehabilitación de implantes o la rehabilitación de un paciente déntulo. No es lo mismo, es importante. Entonces, hoy en día, en muchos lugares de Estados Unidos y en algunos lugares de Europa lo hemos visto y que se engrosan estos fenotipos con mucho volumen óseo para que cuando tratando, la hipótesis y la teoría es, ok, este paciente ya tiene las secuelas después de que le hicieron la ortodoncia, pero hay pacientes que antes de que se les haga la ortodoncia se le están engrosando los fenotipos con corticotomías y con colocación de sustitutos óseos para tratar de evitar lo más posible una recesión gingival. Todavía esto está en veremos. Lo que se ha podido ver es que antes de la ortodoncia, el colocar sustitutos óseos, antes de la ortodoncia, el colocar sustitutos óseos puede sí engrosar el fenotipo, principalmente el morfotipo óseo, pero no se ha podido demostrar todavía con alta evidencia, y de hecho se sigue estudiando al respecto, no se ha podido demostrar con alta evidencia eh, en que el engrosamiento del fenotipo puede evitarte recesiones gingivales. Esto es importante, ¿no? Entonces, ahorita, y de hecho es una tendencia que viene, porque pues ya saben, Estados Unidos es un país muy poderoso, las aseguranzas, como le dicen allá, la industria, todo mundo le está metiendo y están haciendo estudios donde están engrosando fenotipos, morfotipos, están engrosando todo lo están engrosando, hacen corticotomías a los pacientes y ponen hueso, corticotomía, ponen hueso, corticotomía, ponen hueso, engrosan. De hecho, en CEPA, el año pasado tuvimos una gran experiencia del doctor Blas, ¿no? Una gran ponencia. De hecho, tenemos algunos fragmentos de esa ponencia por ahí. La realidad es que se habla mucho de este engrosamiento. Obviamente es una tendencia que Estados Unidos está tratando. Gonzalo Blasi habló de esto, de la Universidad de la UIC de Barcelona. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues colocando sustitutos óseos y engrosando y haciendo corticotomías. Incluso se están haciendo sustitutos customizados o personalizados para engrosar y que al momento de hacer el tratamiento de ortodoncia se evite la recesión gingival, o sea, se eviten secuelas. La realidad es que hay poca evidencia de que se tenga un gran resultado, una gran prevención. Poca evidencia, esperemos lo que pase. Pero entonces hoy en día la única justificación para colocar un biomaterial, principalmente a nivel periodontal, sobre todo sustituto óseo, que es el primer biomaterial que se empezó a manejar desde la perspectiva de sí, desde la perspectiva de la regeneración periodontal. La realidad es que el único biomaterial que se ha podido manejar así fue el sustituto óseo. Pero la realidad también es interesante voltear a ver a condicionantes posibles.
Sabemos que en defectos periodontales, cuando hay bolsas periodontales, la indicación de sustituto óseo tiene una fundamentación clara, ¿no? Cuando hay bolsas periodontales, ¿no? Y no todas las bolsas periodontales. Si tenemos un daño periodontal, ahí va a estar indicado el colocar un sustituto óseo. Pero si tenemos un daño ortodóntico, posortodóntico, y no hay bolsas periodontales, por mucho que engroses, es lo que comentábamos, hay poca evidencia de que yo pueda subir el hueso o que los clínicos podamos aumentar el volumen óseo en defectos completamente horizontales y que están siendo parte de una secuela de un tratamiento ortodóntico exacerbado o de bajo control, ¿no? Entonces es interesante. Esto ya se puede platicar en la relación ortopedio. Pero entonces doy la indicación, y esto es importante para aquellos clínicos que nos llegan a mandar pacientes a los periodoncistas de, oye, le falta hueso a mi paciente, y te encuentras con un paciente con orto, y te encuentras con un paciente que tiene una bolsa periodontal, sin bolsas periodontales, pues no hay manera de que aumente ese volumen óseo. No hay manera, de hecho, no hay manera. La única indicación de la colocación de biomateriales, en este caso, y hablando también de sustitutos óseos, es que haya defectos intraóseos en bolsas, asociados a bolsas periodontales. Es la única forma, porque puede haber defectos intraóseos asociados a un trauma oclusal, sí puede haber, a una posición del diente también puede haber, pero no todos los defectos intraóseos son candidatos. Ahora también hay que evaluar la condición biológica de la raíz desde el punto de vista de la infección periodontal y también la infección del endodonto, cómo se encuentra la pulpa. Entonces, son varios puntos que estamos tratando de evaluar y que estas guías van a ayudar mucho y vamos a seguir hablando de estas guías aquí en qué periodo de verano. Ya saben, si quieren participar en qué periodo de verano, pueden todavía verlo, incluso pueden ver las sesiones pasadas. Mándenos un mensaje, saludos y sonrisas saludables. Seguimos aquí en el aula virtual que